Te invito a un nuevo viaje, uno que en palabras de Teresa Bilsmont desalía al espíritu como quien da salida a un torrente largamente contenido, que anega las vecindades necesarias para su esparcimiento. Continúa la tercera temporada dedicada a ti, que gustas de los libros y la literatura. Mi nombre es Esteban Poblete, y este es mi podcast, Aquí me libro. Hola a todas y a todos, arranca un capítulo más, otra jornada dedicada a las letras latinoamericanas, donde la protagonista es una chilena que genera amor y odio casi a partes iguales, o ya veremos. Lo cierto es que ella forma parte del selecto grupo de las 5 distinguidas con el Premio Nacional de Literatura. Hablo de Isabel Allende, la escritora de lengua española más leída en el mundo, nada menos. Antes de iniciar, eso sí, quiero reiterar lo dicho en emisiones pasadas, que habla muy mal de Chile, que apenas 5 mujeres hayan tenido este reconocimiento cuando es un premio que se otorga desde 1942. Solo 5. Y peor aún, que llegara más de un caso con posterioridad a la valoración extranjera hacia estas artistas, como si fuera necesario destacar ante otros lugares para recién aparecer en los listados locales con los méritos suficientes. Y no, es ridículo. Ese ninguneo lo conoce bien Isabel Allende, una de tantas en el ambiente literario que ha debido soportar cuestionamientos de la más variada índole, críticas provenientes de sus pares principalmente. Autores de renombre que en lo personal admiro aunque no esté de acuerdo con sus declaraciones en este ámbito, como Roberto Bolaño por ejemplo. Hasta hoy se recuerdan sus dichos en el marco de la primera nominación de la autora en 2002 para recibir el Premio Nacional de Literatura. Palabras que si no conocen no te preocupes porque las voy a citar enseguida. Me parece una mala escritora, simple y llanamente. Y llamarla escritora es darle cancha. Ni siquiera creo que Isabel Allende sea escritora. Es una escribidora. De forma recurrente, los medios de prensa le recuerdan esta frase cuando es entrevistada. Medios internacionales me refiero, lo que parece natural dada la relevancia mediática de dos autores chilenos que han sido más valorados fuera del país. Fuera de eso, prefiero destacar su respuesta. Cuenta la novelista que en alguna ocasión su agente le preguntó a Bolaño a qué libro se refería, y él contestó que no la leería por ningún motivo. Es decir, que la opinión no se basa en lecturas previas, o como cree la propia autora, juegan sin ni siquiera leer por el hecho de ser mujer y tener éxito. Eso no lo perdonan. Exitosa o no, sobresaliente o del montón, déjame decir que no cualquiera llegaría a vender la cantidad de libros que ella en sus 80 años de vida. Y sí, entiendo que puedas creer que en las listas de los más vendidos no siempre destacan autores por su calidad. Pienso en los influencers o como les quieras llamar, cuyo fenómeno fuera del ambiente literario es captado por algunas editoriales tipo Planeta u otras, buscando éxito comercial. Pero vamos, que eso puede justificar 1, 2 o 3 libros. Lo de Allende es otra cosa. Son décadas que la sostienen. Y ese fenómeno, junto con las críticas que ha recibido a lo largo de su trayectoria, es lo que pretendo desentrañar en esta ocasión. ¿Machismo? ¿Mala literatura? Acompáñame al 23º episodio de Aquí me libro, a ver si encontramos una respuesta. Creo no equivocarme al identificar el momento en que Isabel Allende renació en la escena literaria, el título que iba a cambiar la historia de una periodista. Por supuesto que hablo de La Casa de los Espíritus, novela de 1982, la obra que marca el punto de inflexión en su carrera. Pero ya entraremos en ese texto, porque antes de lanzar su afamada novela, Allende había publicado 2 textos de literatura infantil, titulados La Abuela Panchita y Lauchas, Lauchones, Ratas y Ratones, ambos del 74, el mismo año que llegaría a Civilizas otro Troglodita, una recopilación de columnas publicadas bajo el alero de la revista Paula, que comenzaba a perfilar de buena manera la imagen cultivada por la autora todos estos años. Atención a esto, en especial para quienes podemos ser algo ansiosos con la idea de publicar o apurar el proceso de escritura. Realmente no existe un tiempo límite. En el caso de esta autora, sus primeras obras fueron publicadas cuando ella había superado los 30 años. Y si vamos a su novela, la que marca un antes y un después en su carrera, cabe decir que la encuentra en una etapa de madurez ideal, a sus 40 años. Quiero decir, no pasa nada si no publica a los 20 o a los 30. Cada uno tiene sus propios tiempos y una historia diferente. Décadas atrás, la propia vida de Allende iba por otros derroteros. Hija de diplomáticos, nació en Perú y buena parte de su infancia la pasó en Bolivia. Ya para 1959 regresaría a Chile, donde se casó y tuvo 2 hijos. En paralelo, fue parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, trabajo que realizó hasta 1965. Luego sería parte, entre otras, de la revista Paula. Sin embargo, con motivo del golpe y el país de esos años, ella y su familia acabaron exiliándose en Venezuela. Fue en esta etapa de su vida donde escribió su primera novela, la cual bebe directamente del realismo mágico, tan popular en el continente en los 60 y 70. Isabel Allende lanza una obra que explora todos los caminos del boom. Pese a ello, no es un nombre que esté entre los primeros mencionados cuando hablamos de este fenómeno de ventas. Ese fue un don otorgado principalmente a los hombres de la época. Hablar del boom
es hablar casi en su totalidad de hombres, pese a la irrupción de obras notables escritas por mujeres. Pero no quiero desviar el foco. Sin el éxito arrollador de esta novela, tal vez no existiría el resto de su carrera. Hasta hoy la autora se siente muy orgullosa de haber atrapado la atención del lector, con un relato situado en el Chile del siglo XIX y buena parte del siglo XX. Un texto que nos da una mirada sobre la familia, las tradiciones y la historia política de Chile de entonces, sus cambios sociales e ideológicos, y la figura de la mujer con el paso del tiempo. Que tenga su punto álgido en la dictadura de Pinochet no es azaroso, es una obra pensada para abordar este tema, que en el mundo era la primera referencia al mencionar a nuestro país. Ir generando interés en el lector, con algo que realmente quiere saber. Y el amor, también es un tema central en la obra y la literatura de Allende. El amor ideal, el amor carnal, lo prohibido. Todas son cosas que quizás se asocian más a lo femenino, y ahí una autora puede hablar con más libertad que un hombre, al menos un hombre promedio de la época. Pero ya es momento de ir directamente a sus páginas. Lo que sigue es un fragmento de La Casa de los Espíritus. La noche en que el Dr. Cuevas y su ayudante destriparon el cadáver de Rosa en la cocina para encontrar la causa de su muerte, Clara estaba en su cama, con los ojos abiertos, temblando en la oscuridad. Tenía la terrible duda de que su hermana había muerto porque ella lo había dicho. Creía que así como la fuerza de su mente podía mover el salero, igualmente podía ser la causa de las muertes, de los temblores de la tierra y otras desgracias mayores. En vano le había explicado a su madre que ella no podía provocar los acontecimientos, solo verlos con alguna anticipación. Se sentía desolada y culpable, y se le ocurrió que si pudiera estar con Rosa, se sentiría mejor. Se levantó descalza, en camisa, y se fue al dormitorio que había compartido con su hermana mayor, pero no la encontró en su cama, donde la había visto por última vez. Salió a buscarla por la casa. Todo estaba oscuro y silencioso. Su madre dormía drogada por el Dr. Cuevas, y sus hermanos y los sirvientes se habían retirado temprano a sus habitaciones. Recorrió los salones, deslizándose pegada a los muros, asustada y helada. Los muebles pesados, las gruesas cortinas trapeadas, los cuadros de las paredes, el papel tapiz con flores pintadas sobre tela oscura, las lámparas apagadas oscilando en los techos y las matas de lecho sobre las columnas de losa, le parecieron amenazantes. Notó que en el salón brillaba algo de luz por una rendija debajo de la puerta y estuvo a punto de entrar, pero temió encontrar a su padre y que la mandara de regreso a la cama. Se dirigió entonces a la cocina, pensando que en el pecho de la nana hallaría consuelo. Cruzó el patio principal, entre las camelias y los naranjos enanos, atravesó los salones del segundo cuerpo de la casa, y los sombríos corredores abiertos donde las tenues luces de los faroles a gas quedaban encendidas toda la noche, para salir arrancando los temblores y para espantar a los murciélagos y otros bichos nocturnos. Y llegó al tercer patio, donde estaban las dependencias de servicio y las cocinas. Allí la casa perdía su señorial prestancia, y empezaba el desorden de las perreras, los gallineros y los cuartos de los servientes. Más allá estaba la caballeriza, donde se guardaban los viejos caballos que Nivea todavía usaba, a pesar de que Severo del Valle había sido uno de los primeros en comprar un automóvil. La puerta y los postigos de la cocina y el repostero estaban cerrados. El instinto advirtió a Clara que algo normal estaba ocurriendo adentro. Trató de asomarse, pero su nariz no llegaba al alféizar de la ventana. Tuvo que arrastrar un cajón y acercarlo al muro. Se trepó y pudo mirar por un hueco entre el postigo de madera y el marco de la ventana que la humedad y el tiempo habían deformado. Y entonces vio el interior. El Dr. Cuevas, ese hombronazo bonachón y dulce, de amplia barba y vientre opulento, que le ayudó a nacer y que la atendió en todas sus pequeñas enfermedades de la niñez y sus ataques de asma, se había transformado en un vampiro gordo y oscuro, como lo de las ilustraciones de los libros de su tío Marcos. Estaba inclinado sobre el mostrador donde la nana preparaba la comida. A su lado había un joven desconocido, pálido como la luna, con la camisa manchada de sangre y los ojos perdidos de amor. Vio las piernas blanquísimas de su hermana y sus pies desnudos. Clara comenzó a temblar. En ese momento el Dr. Cuevas se apartó y ella pudo ver el horrendo espectáculo de Rosa acostada sobre el mármol, abierta en canal por un tajo profundo, con los intestinos puestos a su lado, dentro de la fuente de la ensalada. Rosa tenía la cabeza torcida en dirección a la ventana donde ella estaba espiando. Su larguísimo pelo verde colgaba como un helecho desde el mesón hasta las baldosas del suelo manchadas de rojo. Tenía los ojos cerrados, pero la niña, por efecto de las sombras, la distancia o la imaginación, creyó ver una expresión suplicante y humillada. Clara, inmóvil sobre el cajón, no pudo dejar de mirar hasta el final. Se quedó atisbando por la rendija mucho rato, helándose sin darse cuenta, hasta que los dos hombres terminaron de vaciar a Rosa, de inyectarle líquido por las venas y bañarla por dentro y por fuera con vinagre aromático y esencia de despliego. Se quedó hasta que la rellenaron con emplatos de embalsamador y la cosieron con una aguja curva de colchonero. Se quedó hasta que el Dr. Cuevas se lavó en el fregadero y se enjugó las lágrimas mientras el otro limpiaba la sangre y las vísceras. Se quedó hasta que el médico salió poniéndose su chaqueta negra con un gesto de mortal tristeza. Se quedó hasta que el joven desconocido besó a Rosa los labios, en el cuello, en los senos, entre las piernas,
La lavó con una esponja, le puso su camisa bordada y le acomodó el pelo, jadeando. Se quedó hasta que llegaron la nana y el doctor Cuevas, y hasta que la vistieron con su traje blanco y le pusieron la corona de azahares que tenía guardados en papel de seda para el día de su boda. Se quedó hasta que la ayudante la cargó en los brazos con la misma conmovedora ternura con que la hubiera levantado para cruzar por primera vez el umbral de su casa si hubiera sido su novia, y no pudo moverse hasta que aparecieron las primeras luces. Entonces se deslizó hasta su cama, sintiendo por dentro todo el silencio del mundo. El silencio la ocupó enteramente, y no volvió a hablar hasta 9 años después, cuando sacó la voz para anunciar que se iba a casar. Un fragmento no te permitirá elucidar a fondo la propuesta literaria de esta novela, pero espero haya sido un primer gancho para fomentar su lectura, en especial por el fin de este capítulo y el excelente uso del flash forward para darnos una pizca de los eventos futuros. Déjate atrapar por una historia familiar de 3 generaciones, con sus rarezas y ambiciones, dolores y miserias que se desarrollan al mismo tiempo que la sociedad. Algo así como Ese niño de soledad podrías pensar, ya que es innegable el influjo directo de la obra colombiana. Pero si bien es cierto que hay una aproximación natural, hay suficientes elementos para distinguirlas. Tal vez el más llamativo sea el enfoque de género. Allende apuesta por una mirada que pone a las mujeres en el centro. A su vez, García Márquez va mucho más allá en las dinámicas familiares enrevesadas. Su apuesta en las formas me parece que es más compleja y también más determinante para su universo. Pero no vine hasta acá para compararlos ni a situar uno por sobre el otro. Deberías leer a ambos. Digo esto último porque Allende también profundiza en su universo literario. Con el tiempo y tal vez con miras en lo rentable, exploró más historias de esta familia en 2 nuevas novelas como fueron Hija de la Fortuna y Retrato en Sepia, en 1998 y el 2000 respectivamente. Está de más decir que si conectas con La Casa de los Espíritus te encantará leer este material. En lo personal me quedo con Retrato en Sepia, pero son 2 librazos que gracias a los nexos propuestos nos llevan a la Fiebre de Oro y otros eventos que son importantes en la historia pero vistos de una manera novelada. En esta suerte de trilogía involuntaria, como llamaron, las temáticas de Allende se consolidan. Es que siempre entenderlo de manera explícita, lleva evidencias familiares, personales, a la ficción, que es algo natural para quien escribe después de todo. Y ya se advierte algo de ello en la novela inmediatamente posterior a su primer fenómeno literario. Me refiero a De Amor y de Sombra, del 84, que sigue la historia de Irene Beltrán y Francisco Leal, cuya unión es el motor principal que da fuerza a la ficción, relación que crece a la par de la dictadura, viéndose inexorablemente asfixiada por ella, novelando así parajes similares a los vividos por la propia autora en su vida real. Agregaré aquí un dato de color, como dice un canal de YouTube que me gusta harto. Tanto La Casa de los Espíritus como esta segunda novela fueron adaptadas al cine, con grandes actores además, lo que me parece dar cuenta de la importancia que le dieron estas producciones al material de origen. Pero yo regresaré al mundo de los libros, y no cualquiera de ellos. Enunciaré apenas su siguiente material en esos años, como La Gorda de Porcelana, la novela de Baluna, los cuentos de Baluna, e incluso El Plan Infinito, cuya recomendación no puedo pasar por alto, para llegar al episodio más íntimo y doloroso de esta escritora. Un libro que no va de meras ficciones. Acá hay un ejercicio autobiográfico que con belleza registra el dolor de una madre al lado de una hija cuya vida está apagándose. En diciembre del 91, Paula enfermó y cayó en coma. Esta historia es el relato familiar para esa hija, en la sala de un hospital. Relatos mundanos y a la vez tan genuinos que están llenos de magia. ¿Dónde andas, Paula? ¿Cómo serás cuando despiertes? ¿Serás la misma mujer o deberemos aprender a conocernos como 2 extrañas? ¿Tendrás memoria o tendré que contarte pacientemente los 28 años de tu vida y los 49 de la mía? Yo guardo a su niña, me susurra con dificultad don Manuel, el enfermo que ocupa la cama a tu lado. Es un viejo campesino operado varias veces del estómago, que lucha todavía contra el estropicio y la muerte. Dios guarda a su niña, me dijo también ayer una mujer joven con un bebé en los brazos, que se había enterado de tu caso y acudió al hospital a ofrecerme esperanza. Sufrió un ataque de porfiria hace 2 años y estuvo en coma más de un mes. Tardó 1 año en volver a la normalidad y debe cuidarse por el resto de sus días, pero ya trabaja, se casó y tuvo un niño. Me aseguró que el estado de coma es como dormir sin sueños, un misterioso paréntesis. No llore más, señora, dijo. Su hija no siente nada. Saldrá de aquí caminando y después no se acordará de lo que ha pasado. Cada mañana recorro los pasillos del 6º piso a la casa del especialista para indagar nuevos detalles. Ese hombre tiene tu vida en sus manos y no confío en él. Pasa como una corriente de aire, distraído y apurado, dándome engorrosas explicaciones sobre enzimas y copias de artículos sobre tu enfermedad, que trato de leer pero no entiendo. Parece más interesado en irvanar las estadísticas de su computadora y las fórmulas de su laboratorio, que en tu cuerpo crucificado sobre esta cama. Así es esta condición. Unos se recuperan de la crisis en poco tiempo, y otros pasan semanas en terapia intensiva. Antes los pacientes simplemente se morían,
pero ahora podemos mantenerlos vivos hasta que el metabolismo funcione de nuevo, me dice sin mirarme a los ojos. Bien, si es así solo cabe esperar. Si tú resistes, Paula, yo también. Paula, título de esta obra, permite reconstruir eventos biográficos de la autora, pero no pienso que en eso esté su valor. Lo veo más bien como un llamado desesperado por comunicarse, establecer un contacto con una parte de ella misma que parece estar en otra dimensión. Lo hace desde el miedo, ese miedo que al no ser padre quizás yo no he llegado a comprender del todo. Isabel Allende se entrega a la literatura para encontrar de alguna manera respuestas, aquellas respuestas que ni siquiera los médicos tienen, y lo hace con algo tan sagrado para ella como es la familia, aquellas historias que nos anteceden, nos alcanzan y que nos superan, aunque mejor lo dejo en propias palabras de la autora. No sé rezar, no logro hilar los pensamientos, menos podría sumergirme en la creación de otro libro. Me vuelco en estas páginas en un intento racional de vencer mi terror. Se me ocurre que si hoy forma esta devastación, podría ayudarte y ayudarme. El meticuloso ejercicio de la escritura puede ser nuestra salvación. Hace 11 años escribí una carta a mi abuelo para despedirlo en la muerte. Este 8 de enero de 1992, te escribo, Paula, para traerte de vuelta a la vida. Escuchas Lo Imperdonable, episodio dedicado a Isabel Allende. Ese vínculo madre-hija, esa historia de mujeres en un tránsito generacional, constituye uno de los pilares fundamentales en la literatura de Isabel Allende, con una mirada feminista que los medios han buscado desentrañar desde que se posicionó como una autora superventas. En internet es posible encontrar material de ese tiempo, entrevistas donde las posiciones de Allende son bastante claras. En particular les recomiendo una entrevista para un medio de Caracas, si no me falla la memoria, que realiza en compañía de su hija. Cabe destacar que su carrera como escritora explotó en Venezuela, estando ya en exilio, pero unos años después se establecería en los Estados Unidos con su nuevo matrimonio. Y digo esto porque la propia escritora distingue las luchas que tienen las mujeres en sociedades tan disímiles como el caso de Estados Unidos o Europa respecto de la región latinoamericana, por ejemplo. El grado de desarrollo de las primeras orienta al feminismo a una lucha mucho más fina, problemáticas igual de elementales como la igualdad salarial o no sufrir acoso, pero en sociedades como la nuestra o la realidad de países del Medio Oriente muestran que la vida sigue en riesgo. La violencia, los femicidios o aspectos más a la base todavía, como regímenes donde la mujer en cierta manera sigue supeditada al control del marido, son los verdaderos legados del machismo. Un modelo que en opinión de la autora en ese tiempo y también ahora, señala que afecta también a los propios hombres. Validados siempre desde el sostén económico, impedidos de manifestar más sentimientos que la ira, cualquier identidad que rehuya de tales patrones quedará expuesta a la discriminación, a la violencia. Pero ya, hasta ahí porque empiezo a alejarme del tema literario. Si sientes interés por el resto de su obra, déjame decir que tienes mucho por delante. Parte del éxito de esta autora radica en el método que la ha llevado a publicar casi año a año. ¿No sabes de qué estoy hablando? Bueno, del lado supersticioso de Isabel Allende, una especie de ritual marcado por la autodisciplina, eso que es tan vital para el escritor. Cuenta la autora que inicia sagradamente el 8 de enero a las 8 de la mañana, no importa si llueve, truene o ventee. Esa mañana se encierra en ella misma, literal y metafóricamente, para escribir a ritmo febril, 12 o más horas diarias. Requiere de ese tiempo, de esa soledad, para entrar en el viaje que cada libro le depara, sitios oscuros del alma según dice, donde viven ciertos monstruos o crecen plantas opulentas. Personalmente admiro esa autodisciplina, espero que si gustas de la escritura también la tengas. Para Allende ha sido fundamental a la hora de explicar la cantidad de libros que ha publicado. De esa lista ya he mencionado algunos, pero déjame añadir un par de títulos más, que sí o sí deberías revisar. Tras Paula en 1997, lanzó Afrodita. Sus dos obras siguientes ya fueron nombradas acá y pertenecen a la trilogía involuntaria nacida de la Casa de los Espíritus. Ahora, si lo tuyo es la literatura juvenil, hay una trilogía que llegó después con los años: La Ciudad de las Bestias, El Reino del Dragón de Oro y El Bosque de los Pigmeos. De fijo te va a encantar. En el año 2006, publica un libro que perfectamente disputa un lugar en el podio del artista, a mi parecer al menos, novelando la vida y la pasión de Inés Suárez, mujer que participó en el proceso de conquista de Chile. La historia tal vez pueda sonarte porque recientemente fue llevada a la pantalla con una adaptación que le hace justicia. Vamos con el inicio de esta obra. Lo que sigue es Inés del alma mía. Soy Inés Suárez, vecina de la leal ciudad de Santiago de la Nueva Extremadura, en el Reino de Chile, en el año 1580 de nuestro Señor. De la fecha exacta de mi nacimiento no estoy segura, pero según mi madre, nací después de la hambruna y la tremenda pestilencia que asoló a España, cuando murió Felipe el Hermoso. No creo que la muerte del rey provocara la peste,
como decía la gente al ver pasar el cortejo fúnebre, que dejó flotando en el aire durante días un olor a almendras amargas, pero nunca se sabe. La reina Juana, aún joven y bella, recorrió Castilla durante más de 2 años, llevando de un lado al otro el catafalco, que abría de vez en cuando para besar los labios de su marido, con la esperanza de que resucitara. A pesar de los ungüentos del embalsamador, el hermoso de día, cuando yo vine al mundo, ya la infortunada reina loca de atar, estaba recluida en el palacio de Tordesillas con el cadáver de su consorte. Eso significa que tengo por lo menos 70 inviernos, entre pecho y espalda, y que antes de la Navidad he de morir. Podría decir que una gitana a orillas del río Jerta adivinó la fecha de mi muerte, pero sería una de esas falsedades que suelen plasmarse en los libros y que por estar impresas parecen ciertas. La gitana solo me auguró una larga vida, lo que siempre dicen por una moneda. En mi corazón atolondrado, el que me anuncia la proximidad del fin. Siempre supe que moriría anciana, en paz y en mi cama como todas las mujeres de mi familia. Por eso no vacilé en enfrentar muchos peligros, puesto que nadie se despacha al otro mundo antes del momento señalado. Tú te estarás muriendo de viejita nomás, señora, me tranquilizaba Catalina, en su afable castellano del Perú, cuando el porfiado galope de caballos que sentía en el pecho me lanzaba al suelo. Se me ha olvidado el nombre quechua de Catalina, y ya es tarde para preguntárselo. La enterré en el patio de mi casa hace muchos años, pero tengo la plena seguridad de la precisión y veracidad de sus profecías. Catalina entró a mi servicio en la antigua ciudad del Cusco, joya de los incas, en la época de Francisco Pizarro, aquel corajudo bastardo que, según dicen lenguas sueltas, cuidaba cerdo en España y terminó convertido en el marqués gobernador del Perú, agobiado por su ambición y por múltiples traiciones. Así son las ironías de este mundo nuevo de las Indias, donde no rigen las leyes de la traición y todo es revoltura. Santos y pecadores, blancos, negros, pardos, indios mestizos, nobles y gañanes. Cualquiera puede hallarse en cadenas, marcados con un hierro al rojo, y que el día siguiente la fortuna, con un revés, le eleve. He vivido más de 40 años en el Nuevo Mundo, y todavía no me acostumbro al desorden, aunque yo misma me he beneficiado de él. Si me hubiese quedado en mi pueblo natal, hoy sería una anciana pobre y ciega de tanto hacer encaje a la luz de un candil. Allá sería la Inés, costurera de la calle del Acueducto. Aquí soy doña Inés Suárez, señora muy principal, viuda del excelentísimo gobernador don Rodrigo de Quiroga, conquistadora y fundadora del Reino de Chile. Suscríbete a otra jornada extraordinaria para no perderte ningún contenido. Ya de cara al cierre de esta emisión, me gustaría retomar esos cuestionamientos tan severos hacia la escritora. Ya se dijo en este programa que especialmente en sus orígenes, la influencia de García Márquez estuvo muy presente. Una copia sin la luminosidad original en síntesis. Sin embargo, hay elementos por fuera de lo literario que también han sido mencionados y que me gustaría ahondar un poquito más en ellos. Que es llanamente una escritora del montón, que su posición se explica desde su apellido o el lugar social que ocupa. Un sinfín de críticas que eran mucho más fuertes en los 90 y a principios del siglo. Y para mí, a modo de conclusión, me parece que la obra acaba defendiéndose de todas las críticas, o al menos de una mayoría importante. Escribir y no dejar de hacerlo por las críticas es una buena elección después de todo. También resalto la búsqueda de la autora por innovar. Pasa del realismo mágico a la obra autobiográfica más íntima. Pasa también por novelas juveniles, históricas y también policiales. De hecho, me gustaría mencionar una que, si bien no es mi libro favorito de ella y que me gustara demasiado, pero me gustaría recomendar a quien sí le gusta este estilo de escritura, El juego de Reaper, que es un intento por llegar a más lectores también y que da cuenta de un juego policial, una aventura que tal vez, no sé, yo en mi caso tal vez podría releerla porque cuando lo hice estaba quizás en otra, no me impactó mucho, pero igual es una apuesta innovadora, es un salto, es un movimiento. Isabel Allende se mueve mucho y eso me parece que es un rasgo importante a destacar entre los escritores. Así las cosas, lo que queda es un paradigma machista donde las escritoras tienen poca cabida, y no por falta de talento necesariamente. Romper esa tendencia también pasa por lo que uno decide leer. Hay muchas autoras que son excelentes y han estado siempre allí, a un libro de distancia. Por eso creo que hay un acto de justicia en la obtención del Premio Nacional de Literatura en 2010, que dicho sea de paso no fue la primera distinción y tampoco fue la última. Entonces, ¿qué tan mal puede escribir alguien que ha ganado premios en Chile y el extranjero desde el 83 a la fecha? Acabé con algunos. La novela del año en Chile del 83, misma distinción sumada a la autora del año en Alemania del 84, el Gran Premio de Francia, premio en Portugal, México, Inglaterra, Italia, el Premio Iberoamericano José Donoso, entre tantos otros.
También es miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y de las Letras, desde el 2004. ¿Todo esto solo por vender libros? La verdad es que me cuesta creerlo. Parece ser cierto que no se les permite a las mujeres liderar. Es imperdonable que una escritora sea la más leída. Si quieres volver a oír este u otro programa de Aquí me libro, recuerda seguirme en Spotify. Episodio de estreno cada semana. Con la clara intención de recomendar su obra y no dejarte llevar por críticas de otros, comienzo a despedir este capítulo. No digo necesariamente que encuentres en ella tu autora favorita, eso es decisión tuya. Solo pido que no te sumes a ese hate que existió y que quizás todavía existe en contra de algunos autores. Lo mejor es quedarnos con nuestra propia mirada tras leer. Gracias por estar del otro lado. Tu apoyo es fundamental para llegar con este espacio a más personas. Comparte el programa en tus redes y no te pierdas la siguiente emisión. Nos escuchamos pronto. Soy Esteban Poblete. Aquí me libro. Aquí me libro.